Soy Lora y le doy la bienvenida a un nuevo video en nuestro canal. Les tengo una pequeña sorpresa. Ya Lora nos las cambiaron. A Lora nos la cambiaron, a mi hermana me la cambiaron. Y va a estar reaccionando conmigo hoy una güera. Así que no se sorprenda. Les presento a la güera. ¡Hola! Bien, yo soy la güera y este es mi chihuahua de cartera. Y bueno, miren ese cambio de look que se hizo mi hermana, que nos encanta y que ahora es rubia, señores. Ahora es rubia. Ya no soy pelirroja y pelicastaña, soy rubia. Y bueno, después de darle esta sorpresa, le damos la bienvenida a nuestro canal. Y les digo que vamos a estar reaccionando hoy a... México está de moda, todos quieren venir a México. Bueno, vamos a comenzar. Si les interesa el video, acompáñenos hasta el final. Y si les gusta, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Vamos a comenzar. No me dejaron entrar a México. Nos negaron el ingreso a México. El sueño mexicano es cada vez más lejano. Estamos acá en migraciones y acá me han retornado de México. ¿Sabías que los mexicanos ya no somos los que más emigramos ilegalmente a Estados Unidos? México está de moda en el mundo. Todo el mundo quiere venir a visitar México. Eso es verdad. México es el escudo de Estados Unidos. Durante los últimos años nos hemos dado cuenta cómo cada vez México le impone la restricción de visa a más países. Es decir, en los últimos 3-4 años hemos visto que de repente ya le pide visa a Perú, le pide visa a Brasil, le pide visa a otros países que anteriormente no se les pedía visa. Y esto me llevó a pensar cómo México poco a poco ha cambiado al punto de que funciona como un escudo de Estados Unidos. Es por eso que en el video del día de hoy vamos a revisar primeramente, punto número 1, cómo fue la historia de la frontera de México, cómo había sido esto hasta hace algunos años, si siempre la frontera de México ha estado cerrada y no ha permitido el paso de ningún país, o si por el contrario había sido una frontera más abierta. Punto número 2, vamos a ver cómo, a pesar de que México le ha interpuesto la visa a varios países de Latinoamérica, aún así el turismo de Latinoamérica hacia México se ha intensificado, ha crecido casi el doble en los últimos 10 años. Y punto número 3, y no menos importante, vamos a conocer cómo México en los últimos años ha pasado de ser un país el cual no viajaba al extranjero a convertirse en el país de Latinoamérica que más turistas envía al extranjero. Sin embargo, antes de comenzar, tú dejas saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema, si crees que todas estas restricciones de la visa para países de Latinoamérica son una forma de proteger la frontera sur de los Estados Unidos. Punto número 2, si te ha tocado ver más turistas extranjeros de Latinoamérica. Y punto número 3, si tú has viajado al extranjero alguna vez en tu vida. Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Y punto número 4, y no menos importante, les quiero pedir una disculpa por este ruido. Hay una lluvia impresionante por acá, pero espero que el audio se pueda mejorar. Les pido una disculpa de antemano, así que listos, comenzamos. Número 1, escudo migrante. ¿Sabías que México se ha convertido en un escudo efectivo contra la inmigración ilegal hacia Estados Unidos? Hace unas semanas se dio la noticia de cómo unas personas de Sudáfrica habían sido traídas desde esa zona del mundo hacia los Estados Unidos para protegerlas. El mismo presidente de Estados Unidos salió a decir cómo estaba tratando de proteger a esta gente, se les iban a dar beneficios en los Estados Unidos y los iban a proteger contra todo lo que estaban pasando en su país. Pero paralelamente a eso, muchos colectivos de Latinoamérica y de otros países estaban diciendo que por qué con estas personas blancas sí se hacía eso, mientras con otras comunidades como por ejemplo la latina o de otros países se hacía lo contrario, es decir, se intentaba de que cada vez hubiera menos migrantes de esos países. Sin embargo, un dato interesante es que qué pasaría si yo te dijera que eso no es exclusivo de Estados Unidos, sino que ha pasado incluso en México. De hecho, cabe mencionar que en México también ya se ha hecho eso, es decir, se ha privilegiado la migración de blancos o europeos, pero por otro lado se han puesto más trabas a migrantes asiáticos o de ascendencia africana. Actualmente las fronteras mexicanas están vigiladas. Sin embargo, ¿sabías que hace un siglo apenas las fronteras de México eran prácticamente una coladera, ya que se dejaba pasar a miles de migrantes sin mayor problema? La historia de México ha evolucionado, sin embargo también lo ha hecho sus fronteras. Por ejemplo, durante buena parte del siglo... Bueno, por lo que hemos visto desde el video, vamos empezando bien. Estamos conociendo por qué México ha puesto más a países que antes no tenían que viajar con visa para que tengan que viajar con visa. Con visa, porque, como dice la presidenta que vimos aquí al principio, México está de moda. Todos quieren ir a México. México, ay Dios mío. México está popular, está entre los populares ya. Así mismo. Y entonces están tomando como algunas normas para que no sea tan fácil la entrada a México. Eso sí, es triste. Porque aparte de eso, no solamente están entrando a México
para disfrutar de México, sino también que aprovechan y pasando a México para migrar a otros países. Bueno, Siglo XX, es decir, a inicios de los años 1900, ingresar a México no requería trámites complejos. Un ejemplo de esto más precisamente es en el año de 1854, es decir, por un lado se fomentaba el ingreso de personas deseables, es decir, prácticamente de personas europeas o de Norteamérica, mientras que por otro lado se frenaba la migración de cuerpos o de migrantes no deseables, es decir, de personas de otros países como por ejemplo Latinoamérica, Asia e incluso África. Todo esto se puede leer incluso en un artículo de la Universidad ITESO. Más tarde, en el año de 1908, bajo el Porfiriato, se promulgó la primera ley de inmigración que facilitaba a extranjeros volverse ciudadanos mexicanos y establecía restricciones a algunos grupos. Más tarde, para el año de 1926, México adoptó una ley migratoria más nacionalista que tipificó como delito la inmigración indocumentada por primera vez. Sin embargo, aún así, hasta antes de los años 80, las autoridades mexicanas prestaban poca atención al flujo de migrantes centroamericanos, los cuales cruzaban el país rumbo a Estados Unidos. Todo esto dado que el número era relativamente bajo y muchos huían de conflictos en Centroamérica, ya que por ese entonces debes de saber que había guerras civiles en países como Guatemala o El Salvador. De hecho, en los años 80 aún era viable viajar sin documentos por México, mientras que por otro lado Estados Unidos toleraba estos movimientos debido a la situación política regional en Centroamérica. Sin embargo, todo esto cambiaría a partir de los años 90, esto con la pacificación de Centroamérica y mayor presión de Estados Unidos a México. Es por eso que México endureció su política migratoria para contener la migración indocumentada en su frontera. Para el año de 1993 se creó el Instituto Nacional de Migración, INM, esto como un brazo ejecutor en los nuevos controles migratorios. Fue así como en esta nueva era, México comenzó a exigir visas a sus vecinos centroamericanos, desde países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que hasta entonces habían cruzado con relativa libertad, convirtiéndose así en los primeros países en necesitar visa para ingresar a México, con lo cual se buscaba frenar la creciente migración irregular hacia el norte. Paralelamente, México mantuvo políticas especiales con Cuba, y aunque hubo afinidad política, el flujo de cubanos se controló vía permisos especiales y visados, dado que muchos utilizaban México como trampolín hacia Estados Unidos, en lo que en su momento fue llamado como la ruta de los balseros. Sin embargo, de hecho, todo este movimiento de visas no tiene mucho. Esto comenzó más precisamente en el año de 2021, hace apenas 4 años, cuando la primera víctima sería Ecuador. El país sudamericano en ese entonces tenía libre acceso a México. Sin embargo, entre el año de 2018 y 2021 se dieron cuenta tanto en Estados Unidos como en México que 1 de cada 3 ecuatorianos que viajaban a México por turismo se quedaban en México o viajaban a Estados Unidos, de tal forma que solamente 1 de cada 3 ecuatorianos regresaban a su país, y fue en ese punto cuando México le puso la visa a los ecuatorianos. De hecho, se dice que por ese entonces llegaron al país cerca de 261,000 ecuatorianos, esto entre el año de 2018 y 2021. Sin embargo, eso solamente sería el principio, pues de forma similar, en diciembre de 2021 se suspendió el acuerdo de exención de visa con Brasil, vigente desde el año 2004. A partir wow, parece que en tiempos anteriores siempre han habido inmigrantes en México, siempre. Lo que anteriormente era un menor número, menor cantidad de personas. Era menor cantidad de personas. Así que lo pasaban sin ver, no le prestaban atención. Exacto, no era tanta cantidad como para preocuparse o prestarle atención. Pero después vino este problema de que las personas usaban a México como trampolín para emigrar a Estados Unidos. Y Estados Unidos ya tuvo que hablar con México para que como que pusieran un pare, porque no podían estar permitiendo que pasaran para aquí y para allá. Es que también yo entiendo, estas visas es para tener a su país seguro. Ellos permiten a todo el mundo, pero estas visas son como para hacerles una prueba de las personas que son. Nosotros sabemos que siempre a uno le gusta tener más, le gusta tener algo bueno, algo mejor de lo que ya tienen, que siempre buscan mejorar, la mejoría. Pero también tienen que entender que un país con demasiadas personas que no aguante es llevarlos a una caída, una pérdida. Porque tantas personas se van a acabar medicamentos, se pueden acabar alimentos, puede pasar cualquier cosa. Y yo pienso que ellos tratan de evitar eso. Además que yo entiendo a México que lo único que están haciendo es utilizándolo como trampolín, y eso no está bien. Por eso piden estas visas que son súper importantes, ¿saben? Y yo estoy segura que las visas se las dan a las personas que realmente las necesitan, que realmente quieren eso. Exacto, que son adecuadas, porque yo creo que para las visas te investigan ahí la vida. Además que pero esa investigación es buena, porque están eligiendo a las personas que automáticamente dándole la visa va a ser parte de México, ¿saben? Exacto. Va a ser mexicano.
Es algo muy importante. El 1 de diciembre de 2021, los brasileños también necesitaban visa mexicana, tras detectarse un fuerte aumento de viajeros brasileños que entraban como turistas a México pero buscaban cruzar a Estados Unidos, todo esto según el diario Dallas News. Fue así como la medida incluyó una facilidad de autorización electrónica, es decir, SAE por sus siglas en español, todo esto para quienes viajaran por avión, aunque desde 2022 México endureció aún más el trámite migratorio, pidiendo visa física debido al abuso de esa visa digital. Y solamente unos meses después, la crisis migratoria de Venezuela también repercutió en la política de visados hacia México. Durante años los venezolanos podían ingresar sin visa a México, pero el 21 de enero del año 2022, México impuso también visa a ciudadanos venezolanos. Esta decisión se tomó tras un incremento de más del 1000% en el flujo de venezolanos, todo esto en los años previos, muchos con intención de llegar a Estados Unidos. De hecho, las entradas ilegales de venezolanos a Estados Unidos cayeron en picada inmediatamente después de que México exigiera visa en el año de 2022. Y es que esto no es nuevo, pues países vecinos como Panamá, Chile y Perú ya habían impuesto visa a venezolanos, esto entre el año del 2017 y 2019, esto como medida ante las oleadas migratorias, así que México finalmente se sumó a este bloqueo coordinado. Y finalmente, el caso más reciente sería Perú, que desde el año de 2012 los peruanos gozaban de libre acceso a México gracias a la Alianza del Pacífico. Sin embargo, tras una nueva oleada migratoria, México volvió a requerir visa a los peruanos el 6 de mayo del año 2024, también empujado por la enemistad entre el presidente Obrador y la presidenta Dina Boluarte de Perú. Hasta hace 7 años, este era el mapa de países en Latinoamérica a los que se les pedía una visa para poder ingresar a México. Pero ahora este mapa se verá así, porque a partir del 20 de abril, Perú se sumará a esta lista. El sueño mexicano es cada vez más lejano. Y es que desde este lunes 6, ya es obligatorio contar con la visa para ingresar a Tierra Azteca. Sin embargo, hay que ser sinceros porque las condiciones que se le ponen a los ciudadanos de Perú para venir a México no son tan altos, sino que solamente son pequeños requisitos de confianza para que un ciudadano peruano demuestre que tiene la capacidad económica de viajar a México. Y es que debes de saber que el costo de la visa es de solamente $50 aproximadamente, es decir, mucho más barata que la estadounidense, y además de eso, debe de cumplir con uno de esos 3 requisitos: contar con estados bancarios de 3 a 6 meses con saldo de 17,000 soles, es decir, unos 88,000 pesos mexicanos, lo cual no es mucho si deseas viajar a otro país. Número 2, tener un salario neto aproximado de 5,600 soles, es decir, unos 29,000 pesos mexicanos mensuales. O número 3, tener inmuebles de antigüedad de 2 años o más, es decir, no es algo imposible para una persona que quiere viajar a otro país. A calzón quitado, hablando con absoluta sinceridad, van a tener que demostrar que o tienen en su cuenta 17,000 soles o ganan 5,600 soles en su trabajo. Y es que esta medida se tomó en respuesta a un incremento considerable de migrantes peruanos viajando a México para cruzar a Estados Unidos. Según datos de La Voz de América, en apenas un año las autoridades mexicanas detuvieron a más de 2,160 peruanos al mes en situación irregular, es decir, 4 veces más que el promedio mensual del año 2023. Intentaron viajar a México con visas adulteradas, pero fueron descubiertos y puestos a disposición de la Policía Nacional. 4 ciudadanos peruanos que junto a estas visas falsas... No está bien, de verdad que eso que hacen está muy mal. Por mucha prisa que tengan, por muy necesario que quieran viajar a otro país, a Estados Unidos, para mejorar su visa, porque principalmente estos inmigrantes viajan porque en su país pasan mucha necesidad, ya sea de trabajo, de comida, de salud, de todo, sea. ¿Saben? Esto pueden ser que principalmente viajen para buscar mejoría para su familia, exacto, para sus seres queridos, para conseguir un trabajo que sea como que le paguen lo suficiente para una vida, ¿saben? Una mejor vida, para que su familia viva mejor. Pero no está bien eso de falsificar visas. Así mismo. Porque al final se van a dar cuenta, vas a terminar tú en un problema y puedes terminar hasta en la cárcel por falsificación. Pretendían viajar irregularmente a México. Y estamos acá en migraciones y acá me han retornado de México, acá estoy con mi compañero de celda prácticamente, porque nos han estado presos, ¿no? Pero eso nos han tenido casi 20 horas. Pues entre 2021 y 2023, las autoridades mexicanas detuvieron a casi 144,000 ciudadanos peruanos por no presentar los documentos que avalen su estancia legal en el país. En respuesta, Perú anunció que también exigirá visa a ciudadanos mexicanos. Cabe destacar que Perú intentó responder imponiendo visa a los mexicanos, sin embargo, dio marcha atrás por presión en el sector turístico peruano. De hecho, la balanza turística es interesante entre estos dos países, pues se estima que en el año de 2024 llegaron poco más de 360,000 peruanos a México, mientras que mexicanos que fueron a Perú fueron alrededor de 76,000 mexicanos, siendo de hecho el 9º país que más turistas envía a Perú. ¿Qué tienen en común un grupo de fieles de la Virgen de Guadalupe, un fanático de Madonna y una banda de rock peruana? El viaje de todos ellos a México peligra luego del anuncio de la visa obligatoria.
Vamos a ver quiénes son hoy en día los brincamuros. Nos duelen, no se borran y quedan sumergidas en el inconsciente, las que marcan por siempre nuestra vida. La peruana Erika Chávez llegó a los Estados Unidos junto a su hija, cruzando el río Bravo, y nunca olvidará lo que vivió. En palabras sencillas, México pasó de tener fronteras relativamente abiertas con toda Latinoamérica, pasando en pocos años a tener un estricto régimen de visados para ciertos países de Latinoamérica, tal como lo veíamos ante nosotros con Estados Unidos. A día de hoy, viajeros de Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Haití y casi toda Centroamérica necesitan visa para entrar a México. En cambio, México mantiene una excepción de visa con naciones consideradas de bajo riesgo migratorio y alto valor turístico, como por ejemplo Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Paraguay y otros que siguen sin necesidad de visa. Para quienes nos ven y escuchan fuera de México y tienen planeado venir por el motivo que sea, tomen nota porque ya habrá visas electrónicas disponibles. Así que como puedes darte cuenta, lo que pasa en Estados Unidos de que prefieren de que lleguen personas de Europa o de algunos otros países a comparación de personas de Latinoamérica también está pasando en México, al igual que pasaba en el año de 1854, cuando preferían que llegaran personas de Europa o de países de Norteamérica, pero no tanto de otros países. Eso sigue pasando en México. Sin embargo, un dato interesante es que a pesar de todas esas visas que están poniendo, el turismo en México se ha duplicado desde países de Latinoamérica hacia México en solamente 10 años. México decidió aplicar un cambio en cuanto al visado. Ahora este será obligatorio incluso para quienes hagan únicamente tránsito en sus terminales aéreas. Únicamente están exentos de esta visa quienes tienen residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Irlanda del Norte, cualquiera de los países que integran el espacio Schengen. Sin embargo, hasta este punto del video me encantaría conocer tu opinión. Punto número 1, ¿tú crees que México se ha convertido en el escudo de Estados Unidos en su frontera sur? Punto número 2, ¿qué países consideras que se les debería de quitar el requisito de visa para que visiten México? Y punto número 3, ¿a qué países consideras que México sí les tendría que pedir visa para ingresar a nuestro país? Número 2, México está de moda. Sí, eso sí, claro. Todo el mundo quiere venir a visitarme y eso lo vamos a vivir. Quisiera tocar este tema porque me tocó verlo en redes sociales, precisamente en algunos videos en los cuales se podía ver videos con muchísimos likes que decían: México pone en su lugar a Estados Unidos. A partir de ahora la señora presidenta, la doctora Sheinbaum, le acaba de imponer visa a los ciudadanos estadounidenses y ahora sí ya se las van a ver duras. ¿Será eso cierto o no será cierto? La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido cerrarle la puerta a los estadounidenses prepotentes que llegan al país sin presentar ningún documento. Para comenzar, debes de saber que según Reuters Fact Check, México no ha propuesto imponer una visa obligatoria para ciudadanos estadounidenses. Es decir, a día de la grabación de este video, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que los estadounidenses siguen ingresando a México únicamente con pasaporte válido, es decir, sin necesidad de visa para estadías cortas de hasta 180 días. Es decir, los sitios oficiales de consulados de México en Estados Unidos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México siguen confirmando que únicamente se requiere pasaporte para ciudadanos estadounidenses. Así que en resumidas cuentas podríamos decir que este tipo de videos son noticias falsas que no tienen ni un soporte, no es nada que esté pasando en la realidad. Y es que la verdad es que hay que ser muy tonto para decir que eso le beneficia al país. Es decir, si México el día de mañana le impone visa para ciudadanos estadounidenses para que puedan venir a México, deben de saber que cerca del 80 al 82% de todos los turistas que ingresan a México son de Estados Unidos. México en ese punto se daría un tiro en el pie si le pone visa a todos los ciudadanos de Estados Unidos, porque ese número bajaría drásticamente y en ese punto se acabaría con la industria del turismo en México. Sin embargo, volviendo al tema de Latinoamérica, ¿cuáles serán aquellos 10 países los cuales mandan más turistas para México a pesar de todas las restricciones de visa que te acabo de comentar? Vamos rápidamente con el número 1 y estamos hablando de nuestros hermanos de Colombia. De hecho, este es el principal emisor latinoamericano de turistas a México. En el año de 2023, por ejemplo, llegaron 735,000 turistas colombianos por vía aérea, es decir, 14.4% más que el año anterior. Colombia, de hecho, ocupa el tercer lugar global en llegadas internacionales a México, solamente detrás de Estados Unidos y Canadá, reflejando el estrecho vínculo turístico, la conectividad aérea en vuelos directos desde México a Colombia, como por ejemplo Bogotá-Cancún o Medellín-Ciudad de México, además de la exención de visa que ha facilitado este flujo. Aunque debes de saber que aquí hay un dato interesante porque México ya está analizando la posibilidad de ponerle visa a los ciudadanos de Colombia, esto porque también se ha detectado que muchos colombianos vienen o a quedarse a México o simplemente utilizan a México para llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, esto realmente parece complicado debido y dado a la buena relación que tiene el gobierno de México con el gobierno de Colombia, ya
ya que la presidenta Sheinbaum tiene una muy buena relación con el presidente Petro, así que eso se ve complicado, aunque sí es verdad que existe una alarma en el país de Colombia. Ojalá no me fueran los colombianos, pero los mexicanos enseñaron cómo se celebra una buena independencia. En Colombia lo único que hacemos el 20 de junio es ver desfiles militares por televisión. En cambio, desde que llegamos a México nos enseñaron que la independencia se celebra con pozoles, mariachi, tequila y de verdad mucha fiesta. Número 2. Argentina. Los argentinos han aumentado notablemente sus visitas a México. En el año de 2023 fueron unos 300 a casi 400,000 turistas argentinos según estimaciones, las cuales... Bueno, decirles que ahora estamos conociendo los países que no tienen visa para ir a México. Y los que más han llevado turistas a México. Ajá. Decirles que Estados Unidos, oímos que al principio tenían una suposición de que la presidenta iba a... No, tenía en videos de internet, habían dicho como que la presidenta Claudia había dicho que iba a poner visa en Estados Unidos y que Estados Unidos, ningún turista de Estados Unidos puede pasar a México a menos de que tenga visa. Eso, como dice él, es un problema para México. Es como darse un tiro al pie, como dice él, prácticamente, porque no solo en Estados Unidos, ¿saben? Aquí en Cuba pasa. La mayoría de turistas que vienen a Cuba son los estadounidenses. Y de México, la mayor parte de turistas son estadounidenses. Así que sería un problema para ahí bajaría el turismo. Y un problema para la economía de México, porque México también se desarrolla mayormente también se desarrolla por la economía del turismo. Ajá. Y si baja el turismo, baja la economía, y ya sería más complicado. Sí, porque México tiene mucho turismo y como dice, la mayor parte es estadounidense. Eso sería un problema. Así que ese dato es negativamente incierto. O todavía no se sabe. Porque no, él acaba de decir que no es cierto. Ah, bueno, ya. Las cuales colocan a Argentina en el 6º lugar global en llegadas a México. Para que te des una idea, solamente en el primer bimestre del año 2025, el número de viajeros argentinos creció 26% interanual, convirtiendo a Argentina en la tercera nacionalidad turística más frecuente en México, por ahora superando a Colombia momentáneamente según datos del país. Y es que la afinidad cultural, la ausencia de visa y quizás la devaluación del peso argentino, que encarece viajar a Europa o Estados Unidos, pero que por otro lado hace más fácil viajar a México, ha influido en ese incremento. De hecho, los argentinos disfrutan destinos como Cancún, Riviera Maya y Ciudad de México, al punto que las autoridades de Quintana Roo reportan que Argentina es el 4º mercado turístico más importante de ese estado, aunque también hay que tener cuidado porque también es verdad que una gran parte de esos argentinos se queda a vivir en México, llegando a tener grandes comunidades en lugares como por ejemplo Playa del Carmen, Tulum o Holbox, desplazando a los mexicanos. Acompáñenme a hacer las compras a un súper mexicano. La verdad no vengo a comprar algo en particular, pero les voy mostrando que me parece tipo raro. Bueno, así de primera como que hay un montón de frutas raras, tipo, eso no tengo ni idea de qué es. Número 3, Brasil. Y sí, a pesar de las nuevas trabas de visa, Brasil se mantiene entre los principales orígenes turísticos hacia México. De hecho, Brasil ocupó el 9º lugar en el ranking de visitas a México en el año de 2024, eso según datos de El Informador. Para que te des una idea, antes de la visa solían llegar alrededor de 166,000 turistas brasileños en el año de 2019, y aunque esta cifra cayó a unos 81,000 en el año de 2022, todo esto tras la imposición de requisitos más estrictos, pues con la introducción en 2023 de la visa electrónica para brasileños, México espera recuperar parte de ese mercado, ofreciendo mayor comodidad en el trámite. De hecho, Brasil es un emisor valioso, ya que su población con creciente clase media viajera es el mercado más grande de toda Latinoamérica y también un cliente potencial. Es por esto que México busca equilibrar la seguridad migratoria con el atractivo turístico, y aún con toda esa caída, Brasil aún compite con los mercados europeos en volumen y es probable que recupere terreno en los próximos años. En primer lugar, bienvenido a México. Me gusta mucho México. Yo conozco con Cancún. Yo conozco a la música mexicana, Molotov, mi banda preferida. México. Amigos, es muy lindo estar recibiendo México. Número 4, Chile. Este país históricamente enviaba muchos visitantes a México, aunque acaba de ser desplazado del top 10. Esto en el año de 2023, cuando tuvo justamente entre 150 a 180,000 chilenos que visitaron México. Sin embargo, en 2024 China superó a Chile como 10º mercado emisor de turistas a México. Y es que los chilenos, al no necesitar visa, suelen aprovechar esto y vacacionar en Cancún, Ciudad de México o Los Cabos. Pero un dato curioso es que la caída del peso chileno encareció un poco los viajes. Sin embargo, se espera que el turismo chileno a México permanezca estable o en ligero ascenso
inmenso gracias a la promoción conjunta y vuelos directos. Les presento la Ciudad de México, en donde sales a recorrer con un sol que te derrite, pero al rato te cae una lluvia extrema. Pero no te preocupes, que como tú es bien bipolar y todavía puede volver a salir el sol. Número 5. Perú. Antes de que se impusiera visa, Perú aportaba un creciente flujo turístico, pues en el año de 2022 y 2023 viajaron decenas de miles de peruanos a México, aprovechando la exención de visa vigente entonces por la Alianza del Pacífico. En ese entonces visitaban playas y sitios arqueológicos, ya que la cultura maya y azteca atrae mucho al turismo peruano. Sin embargo, con la visa implementada en el año de 2024, se ha visto una disminución en la llegada de turistas peruanos. Mi resto favorito en México. Soy un Costco. Eso para mí es turismo. Para mí es como un sueño hecho realidad. ¿Qué piensan, Eduardo? ¿Tú quisiste ser campeón olímpico? No. ¿Querías ser una superestrella pop? No. Yo quería venir a Costco. O sea, este es mi Super Bowl. Primero que se me empieza a crear necesidades que no necesito, como por ejemplo, necesito cafetera. Creo que sí. Número 6. Panamá. Debes de saber que de hecho los panameños no necesitan visa para venir a México y su proximidad geográfica facilita las visitas. Aunque su población es relativamente pequeña, su aporte turístico es notable. México recibe muchos panameños en plan de compras en lugares como por ejemplo Ciudad de México y Guadalajara, y suelen vacacionar en lugares como por ejemplo Cancún. En los últimos 25 años, el turismo desde Panamá ha aumentado con la mejora de la conectividad aérea gracias a Copa Airlines en Panamá. De esta forma, México da facilidades totales a los panameños, dándoles estancias de hasta 180 días sin visa. Todo esto según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, considerando que representan un turismo de alto poder adquisitivo en general. Isabela, ¿de dónde eres? Panamá. De Panamá. ¿Qué estás haciendo aquí en Ciudad de México? Bueno, realmente Panamá es muy fucking caliente. Y México es rico de caminar, rico de vivir. No soy mexicana, pero amo su país. Me encantan los cafecitos, restaurantes. Número 7. Costa Rica. Otro caso similar de hecho es el turismo tico, que quiere vacaciones de playa distintas a las de su país. De esta forma, los ticos suelen pensar en lugares como por ejemplo Cancún o Ciudad de México. Y es que al no requerir visa, miles de costarricenses visitan México cada año. Una cifra que ha crecido con el tiempo gracias a paquetes turísticos y convenciones, ya que debes de saber que Costa Rica es sede de empresas cuyos empleados viajan a congresos en México. Además de que hay una comunidad costarricense en México como las de estudiantes, la cual genera visitas familiares. De esta forma, México considera a Costa Rica como un visitante de bajo riesgo migratorio, por lo cual mantiene la extensión de visa y trato preferencial. Somos ticos en México y las direcciones con números, nombres de calle, no las entendemos. Somos ticos en México y en los restaurantes no podemos pedir pajillas. Somos ticos en México y por nuestro acento siempre piensan que somos colombianos. Número 8. República Dominicana. Como dato curioso, tenemos a los dominicanos que sí requieren visa para México, lo cual limita el volumen, pero aún así hay un gran flujo de turismo emergente. En años recientes, más dominicanos han venido a México por turismo médico, ferias comerciales, además de ocio o turismo, favorecidos por la conectividad vía Panamá o Miami. Y aunque no es de los principales 10 emisores, República Dominicana destaca en el Caribe hispano. De esta forma, México podría flexibilizar su política en el futuro para atraer más visitantes de este país. Yo sé que cada país es único, cada país tiene lo suyo, pero mi gente, a nivel de cultura, de historia, de tradiciones, México. Está difícil caerle atrás a México en eso. Número 9. Bolivia. Actualmente los bolivianos requieren visa y el número de turistas es reducido en comparación a otros países. Sin embargo, durante un tiempo México no pedía visa a Bolivia, es decir, en los años 90 y 2000. En ese entonces, algunos bolivianos viajaban a Cancún y Acapulco. Sin embargo, con la instauración de la visa por cuestiones diplomáticas, a inicios del año 2010, el turismo bajó. No obstante, México sigue recibiendo visitantes bolivianos que cuentan con visas de Estados Unidos o el espacio Schengen, lo cual es un recordatorio de cómo la política migratoria influye directamente en el turismo. En el caso de Bolivia, mostró que imponer visa puede disminuir las llegadas, mientras que las exenciones de visa las multiplican. Soy boliviano y... Ahora, no podemos decir que este problema de las visas no causó problema en México. A los países que antes le gustaba viajar a México, no, que le impusieron visas, ¿se puede decir? Sí. A los países que le impusieron visas, puede ser que haya bajado los números de turistas, ¿saben? Y eso es un problema para México. Pero como sea, siguen visitándolo igual, aunque tengan visa. Y me sigue sorprendiendo porque hay algunos países que lo que ha bajado de turistas es bien poco, ¿saben? Esta es mi primera reacción a la playa. Actualmente estoy en playa. Decidí que aquí tiene que ser mi primera vez conociendo la playa. Acá pueden ver cómo mi niño interior va corriendo. Y la verdad, la visa me dejó impactado. Y número 10, Uruguay y Paraguay. Ambos países del Cono Sur no necesitan visa para visitar México. Sin embargo, debido a que sus poblaciones son pequeñas, aportan cantidades menores pero crecientes de turistas. Uruguay, por ejemplo, con población pequeña pero muy viajera, tiene una unidad cultural fuerte con México, gracias al fútbol, las telenovelas o los youtubers, y México les facilita la entrada libre. Paraguay, por su parte, aunque con menor volumen, también disfruta de exención de visa. De esta forma, entre los dos países envían quizás unas pocas decenas
decenas de miles de turistas al año. Sin embargo, con tendencia positiva, pues son mercados de nicho consentido por México debido a la baja presión migratoria que representan y su potencial de gasto turístico al contar con un sector amplio de clase media. Habrá gente buena en todas partes del mundo. Me vas a hacer emocionar. El mexicano siempre abre su puerta para el extranjero. La calidad y el corazón del mexicano es impresionante. Para darles contexto, Paraguay es el país que más turismo recibe en toda Latinoamérica y somos muy poquitos, principalmente porque nunca se invirtió en turismo. Entonces cuando llega un mexicano, suele pasar mucho con mexicanos, porque tenemos muchísima influencia de la música mexicana. De esta forma, de hecho, podemos encontrar que por ahí del año de 1995 teníamos cerca de 20 millones de turistas por ese entonces, pero esa cifra se duplicó solamente para el año de 2023 cuando eran 42 millones, pero a día de hoy tenemos cerca de 45 millones de turistas con miras a llegar a 60 millones según las proyecciones que se tienen para los próximos años. Sin embargo, si eres observador te pudiste dar cuenta que en Latinoamérica, estamos hablando de Sudamérica y Centroamérica, la gran mayoría de esas personas de Latinoamérica, es decir, de Sudamérica y de Centroamérica, tienen el deseo o la intención de al menos una vez visitar México, venir a México, conocer el país, ya sea por lo que ven en telenovelas, ya sea por la influencia de los artistas, los cantantes, toda esa influencia que sale de los youtubers, videos y todo eso, y que se refleja en sus videos que ellos ven por allá, todo eso hace y les genera una necesidad, un deseo de conocer el país. México está de moda de punta a punta, de este a oeste, de norte a sur y todo el país. Y somos un país que está de moda en el mundo. Algo que me sorprende mucho es la arquitectura, como que la siento muy europea, pero también la siento muy impactante. Me encanta el Palacio de Bellas Artes y siento que en mi ciudad no tenemos nada ni parecido. No, o sea, en Bogotá no hay ningún monumento que le parezca. Y todo esto ha hecho que en menos de 5 años el turismo de Latinoamérica, es decir, de Sudamérica y Centroamérica hacia México, haya crecido al ritmo del 30%. De esa forma podemos entender que Latinoamérica, lejos de querer viajar a otros lugares, tiene muchos deseos de conocer México, y es por toda esta experiencia mexicana que se dice que México está de moda. Y número 3, mexicanos cada vez viajan más al extranjero. ¿Sabías que los mexicanos ya no somos los que más emigramos ilegalmente a Estados Unidos? Según un reciente estudio de The Pew Research Center, ahora los centroamericanos y los sudamericanos nos llevan la delantera. De hecho, el estudio señala que hay más mexicanos que están regresando a nuestro país que de los que se están yendo. ¿Quién puede hablar de cómo los mexicanos invadimos España? Vas por la calle y escuchas puro acento mexicano. Vivo aquí hace más de 2 años y se me olvida que vivo en España, porque conozco puros mexicanos, me encuentro puros mexicanos. Mi vecino de México vino de vacaciones a Madrid y me lo encontré en la calle. ¿Cuáles eran las posibilidades? Ya conocimos cómo muchos países de Latinoamérica viajan hacia México, pero ¿qué pasará con los mexicanos? ¿Hacia dónde viajan los mexicanos? ¿Cuántos mexicanos viajaban hace 50 años? Y esta cifra en comparativa a día de hoy, ¿cuántos mexicanos viajarán al extranjero? Para que te des una idea, por ahí de los años 1970 se dice que según estimaciones había una población cercana a 60 millones de mexicanos, mientras que de esa población de 60 millones de mexicanos, solamente cerca del 1%, es decir, ni siquiera el 1%, se daban el lujo de viajar al extranjero, es decir, solamente artistas, empresarios, políticos, personas de la farándula, personas ricas, empresarios, son los únicos que se podían dar el lujo de viajar al extranjero. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que apenas en el año de 2024 la cifra de mexicanos que viajaron al extranjero es de 19 millones de mexicanos? Estamos hablando de cerca del 14% de la población. Pasamos de que solamente menos del 1% en los 70s viajaba al extranjero a casi el 15% de la población viaja al extranjero en el pleno año 2024. Sin embargo, hasta este punto tenemos que aclarar algo, pues este dato incluye viajes recurrentes de algunas personas, es decir, que la misma persona viaja varias veces al extranjero en el mismo año. De esta forma, tan solo por vía aérea, cerca de 7.5 millones de mexicanos volaron al extranjero en el año de 2024. Y sí, suena poco, pero es un récord histórico y significa un 18.2% más que en el año de 2023. Y es que por si no lo sabías, en ese aspecto también México es uno de los países que recibe más turistas de todo el mundo, pero también dato interesante es que es el país que más turistas envía al extranjero de toda Latinoamérica. Para que te des una idea, en el año de 2024, los mexicanos, cerca de 19 millones de mexicanos viajaron al exterior, viajaron a otro país. De ahí es seguido por Brasil, que es el segundo lugar con cerca de 13 millones, y de ahí le sigue Argentina con cerca de 8 millones de turistas que van al extranjero. De esta forma, México tiene casi 3 veces más turistas al extranjero que Argentina. De hecho, para dimensionar el salto, ese número de viajeros aéreos en el año de 2024 es 27.9% superior al del año 2019 y muchas veces mayor al de, digamos, el año 1994, cuando de hecho viajar en avión fuera del país aún no era tan masivo. Y es que en términos de porcentaje de población viajera, en los 70s quizás un 0.5% de los mexicanos tenía pasaporte. Sin embargo, hoy día más del 20% de los mexicanos posee pasaporte y al menos un 10 a un 12% viaja al exterior cada año, evidencia de movilidad internacional creciente en la sociedad mexicana. De hecho, este cambio se debe a varios factores: un aumento de poder adquisitivo, boletos de avión más accesibles, eliminación de visados en destinos clave y una mentalidad más global en las nuevas generaciones de mexicanos. Sin embargo, ¿a dónde viajarán los
los mexicanos, y es que para nadie es noticia nueva que los mexicanos eligen casi siempre los Estados Unidos. De hecho, se dice que cerca del 45.7% de los viajeros mexicanos eligen como destino a los Estados Unidos. Y es que de hecho todo mundo habla de los problemas que hay entre Estados Unidos y México. Sin embargo, algo que no se habla mucho y que me gustaría hacer un video especial de eso es el amor y el odio que existe entre Estados Unidos y México. ¿Por qué? Porque es verdad que en noticias y en política siempre estamos peleando, no nos queremos, pero lo cierto es que cuando mexicanos se van para allá, no falta el mexicano que se enamora de una gringa, que se hace novio de una gringa, cuando salen en vacaciones o lo que sea, las gringas les gustan los mexicanos, a los mexicanos les gustan las gringas, viceversa. Hay una muy buena conexión entre mexicanos y estadounidenses, y eso se ve reflejado incluso en el turismo. De hecho, el turismo de México, cerca del 80 al 82% de los turistas provienen de Estados Unidos. Pero por otro lado, México no se queda atrás, pues México es el segundo país que más turistas envía a Estados Unidos, solamente por detrás de Canadá. En ese aspecto, Canadá envía cerca de 20 millones de turistas, y eso que no necesitan visa, mientras que los mexicanos, con todo y la restricción de visa, mandan cerca de 17 millones de turistas a Estados Unidos. Y es que este turismo incluye visitas familiares e incluso viajes de compras transfronterizos. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, Chicago, Las Vegas o Orlando encabezan la lista de favoritas por los mexicanos, ya sea por su oferta de entretenimiento o por las comunidades mexicanas establecidas ahí, lo cual fomenta las visitas familiares. De hecho, la cercanía geográfica, los vuelos baratos o los puentes terrestres hacen de Estados Unidos una elección natural. Por otro lado, el segundo destino internacional preferido por los mexicanos es de hecho España. Este país ejerce un magnetismo especial, comparte idioma, cultura e historia con México, y además de eso no pide visa. De hecho, los mexicanos no necesitan visa desde el año de 2003 en el espacio Schengen. Esta es la puerta de entrada a Europa y hay vuelos económicos en algunas épocas del año, lo cual facilita enormemente el viaje. En 2024, unos 822,000 mexicanos volaron a España, muchos vía Madrid o Barcelona, convirtiendo a España en el país europeo más visitado por los mexicanos. En tercer lugar se encuentra Canadá, donde el cerca del 5.8% de los viajeros mexicanos escogen como destino. De hecho, Canadá se volvió mucho más accesible después del año 2016, esto cuando eliminó el requisito de visa para mexicanos. Desde entonces, el flujo turístico se disparó. En el año de 2024, alrededor de 2.3 millones de mexicanos visitaron Canadá por aire y tierra, dejando grandes ganancias al país norteamericano. En este país destacan ciudades como por ejemplo Toronto, Vancouver y Montreal, así como el turismo de naturaleza a destinos como Rocky Mountains o las auroras boreales de Yukon. Y es que aunque la diáspora mexicana en Canadá es menor que en Estados Unidos, aún así tiene números decentes, lo cual motiva también visitas de amigos y familiares a este país. El tipo de cambio y los empleos temporales como el programa de trabajadores agrícolas influye en este flujo. Muchos mexicanos de hecho aprovechan para turistear tras concluir sus estancias laborales en Canadá, mientras que después de estos países le siguen otros destinos como por ejemplo Japón, Francia, Reino Unido e Italia, los cuales figuran entre los 5 a 7 países más visitados por los mexicanos después de Estados Unidos, España o Canadá. Estos según datos del país. Ciudades como París, Roma o Londres son muy populares entre los mexicanos, mientras que después de estos se encuentran países como por ejemplo Japón o Corea del Sur. Estos son casos notables, pues gracias a acuerdo reciente los mexicanos no requieren visa para estancias cortas en Japón ni Corea. Esto sumado al auge de la cultura pop japonesa como el anime o la gastronomía, esto en el caso de Japón, o la surcoreana con el K-pop y los K-dramas, ha hecho Bueno, sí lo conocía de Japón. Sí. Bueno, señores, ya sabemos por qué. Porque siempre hay como una relación de amor y odio Estados Unidos y México. Porque a pesar de que no se pongan de acuerdo con las decisiones económicamente o políticamente, hay una fuerte conexión entre los estadounidenses y los mexicanos. Ya porque se casen gringas con mexicanos, porque le gusta la con cultura gringas. de México, porque le gusta la cultura de Estados Unidos. Tienen como que una conexión así, aunque se odien, como que sean rivales, no importa que sean rivales, tienen conexión. Ajá, y entonces decirles, existe esa conexión, al igual que siguen ayudándose mutuamente los países, porque a pesar de que Estados Unidos sí le impone visa a México, México sigue mandando la mayor... Como 17 millones de turistas. Ajá, la mayor población que puede tener Estados Unidos de turistas. Exacto. La mayor no, el segundo lugar de mayor población. Ah, ya, el segundo lugar, ¿saben? Y al igual, a pesar de de que le han impuesto una vista. Ajá, los mexicanos siguen visitándola, ya sea por sus lugares, por la familia y por varios puntos que él dijo. Exacto. Igual, como así lo hace México con Estados Unidos lo hace con México, y por eso la mayor parte, o sea, el 80-82% de los turistas en México son estadounidenses. Pero no solo México, no solo Estados Unidos. Hay muchísimos países como España. El segundo es España y el tercero creo que es Canadá.
Ajá, y Japón. Hay muchos países que los mexicanos visitan. España, como pudimos escuchar, la muchacha española hablaba de que no sabía si estaba en España o en México, porque veía a muchas personas hablando mexicano y ella no sabía si estaba en España o en México. Imagínense ustedes, es el segundo país que recibe más mexicanos en el mundo. Despegar el turismo mexicano hacia Asia, y de hecho Tokio y Seúl, Corea ya aparecen entre los destinos de interés para el viajero mexicano promedio, y es por eso que las aerolíneas han detectado esta demanda. Por ejemplo, en el año 2022 y 2023 se inauguraron vuelos directos de Aeroméxico a Tokio nuevamente, y Corea del Sur eliminó incluso la Kei-ETA para mexicanos en el año de 2023, todo esto para facilitar más el flujo de turistas. Y es que si hasta este punto has puesto atención, te darás cuenta que México no aparece entre sus países que más visitan, no aparece en países de Latinoamérica, es decir, no es como que los mexicanos al país que más quieren ir no sea un país de Sudamérica o de Centroamérica, sino que los mexicanos quieren viajar a Estados Unidos, Canadá, Europa, países más lejanos como Japón. De hecho, el motivo es mucho más sencillo del que nos imaginamos, y es que la gran mayoría de los mexicanos creen o consideran que todo lo que pueden encontrar en Latinoamérica lo tienen dentro de sus fronteras. Es decir, si quieren playas, tienen playas buenísimas en México. Si quieren cultura, ruinas, cultura maya, cultura azteca, cultura precolombina, lo tienen en México. Está Campeche, está Yucatán, está Teotihuacán y muchos lugares. Y de esa forma hay muchas cosas que si dicen la voy a conocer en otro país de Latinoamérica, me cuesta tanto, mejor lo visito en mi país. Mientras que si quiero algo todavía más extravagante, pues entonces me voy más lejos, a países como Estados Unidos, Canadá, Europa o incluso Asia. Y es que también otro dato interesante es que en cuanto a gasto y poder adquisitivo, los mexicanos están desembolsando cada vez más en sus viajes internacionales. De hecho, en el año de 2024, el gasto total de mexicanos en el extranjero alcanzó los 11.300 millones de dólares, es decir, un 22.4% más que en el año de 2023. De esta manera, cada viajero mexicano gastó en promedio por persona $1,316 por viaje, es decir, cerca de unos 27,000 pesos mexicanos, un aumento del 4.4% en el gasto medio contra el año anterior. Este incremento refleja un mayor poder adquisitivo y disposición a gastar en experiencias fuera del país. Por ejemplo, los mexicanos cada vez más llenan tours a Europa, que cuestan varios miles de dólares, consumen en tiendas de lujo en Houston o Miami, y pagan paquetes a Asia que antes eran impagables para el mexicano promedio. De esta forma, la clase media alta ha crecido y destina parte de su ingreso a viajar por el mundo. Basta ver que en el año de 2024 los viajeros aéreos mexicanos generaron 6.300 millones de dólares en gasto turístico en otros países, es decir, 56% más que en el año de 2023. Esto por un lado preocupa ligeramente a la industria local, pues implica fuga de divisas, pero también por otro lado es señal de una economía más fuerte y globalizada, y es que el mexicano de hoy invierte en conocer el mundo, algo que era impensable para sus abuelos. Y es que de esta forma la conclusión es muy interesante, porque por un lado México se ha convertido, por así decirlo, en el escudo de Estados Unidos, es decir, el país que protege la frontera sur de los Estados Unidos. Esto obviamente no es de a gratis, recibimos mucho turismo por parte de Estados Unidos y también nuestro comercio y nuestra economía depende grandemente de Estados Unidos, así que este escudo no es gratis. Mientras que punto número 2, pensaríamos que al hacer todo eso, al poner visa a muchos países de Latinoamérica, el turismo en México bajaría. Sin embargo, ha demostrado lo contrario, ha pasado de 20 a casi 45-50 millones de turistas en el año 2025. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios. Punto número 1, ¿qué opinas? ¿Tú crees que en efecto México se ha convertido en un escudo de la frontera sur de los Estados Unidos? ¿Qué estamos recibiendo a cambio por proteger la frontera de Estados Unidos? ¿Está bien? ¿Está mal? Si tú tienes familiares en Estados Unidos, si te has beneficiado entre este intercambio, tus familiares te van a visitar, tú vienes a México, van de compras, vives en Chihuahua y vas de compras a Estados Unidos. Y punto número 3, si has visto un aumento de turistas de Latinoamérica en México. Y punto número 4, si te ha tocado viajar a algún otro país o qué países te gustaría viajar en algún futuro. Déjame saber 3 países que te encantaría visitar. Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco bastante. No olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como MrCracks. Vayan a seguirme, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Bueno, me encantó conocer este video. Fue muy interesante. Conocimos más sobre las visas de México, sobre el turismo en México, sobre los países que visitan más México y a qué opciones tienen los mexicanos para visitar de países. Exacto, ¿qué de preferencia tienen, la verdad? Fue un video muy informativo, la verdad, con mucha información que te ayuda bastante. Que no la conocíamos, no, porque no la conocíamos, este video fue nuevo. Y de verdad que me gustó mucho conocerlo, ¿saben? Dar nuestra opinión durante el video. Ya le decimos, como en todos los videos que le decimos, nosotros no sabemos mucho de política, mucho de visas, ni ¿saben? Nada. Pero tratamos de dar nuestra opinión desde nuestro punto de vista, ¿saben?
con nuestra mente. Ustedes pónganse en nuestra mente. Y díganos qué piensan de lo que hemos opinado nosotras, qué piensan ustedes, de todas las preguntas, de todas las preguntas que hemos hecho. A mí me encantó reaccionar a este video, fue muy interesante, muy, ¿cómo se llama, hermana? Informativo. Ajá, recopilamos mucha información y me gustó mucho. Esperamos que a ustedes les haya gustado, que nos hayan acompañado hasta el final del video y que si les gustó no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Y bueno, antes de irnos, esperamos que les haya gustado la sorpresa del cambio de look de mi hermana. Ahora somos como cuando éramos chiquitas. Se lo voy a explicar. Cuando éramos chiquitas nos decían la pomba y la trigueña, ¿sabes? Mi hermana, cuando yo era chiquita, yo era rubia, blanca, con ojos azules. Y ya. Y yo era trigueña, de pelo castaño. Y yo les he dicho que antes de mi enfermedad me encantaba coger sol. Pues era trigueña. De pelo castaños y ojos café. Ajá, si no saben qué era trigueña es como morenita, ¿sabes? Morenita. Y así, mira así. Y pomba es como güerita, o sea, blanca, con los ojos, ¿sabes? Muy blanca. Sí, porque yo era muy blanca. Es muy blanca. Yo he cogido sol. Y bueno, y entonces quisimos volver a nuestra niñez. Y ahora nos van a tener que decir la pomba y la trigueña. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Decirle, otra cosa antes de irnos. Agradecerle mucho a este suscriptor que nos mandó este vestido de México, que nos encantó. Nos encantó los tejidos y todo que tienen, porque es tejido, está súper lindo y nos encantó muchísimo. Agradecérselo. De verdad que te lo agradecemos muchísimo. Muchísimo a ese suscriptor que quiere permanecer en el anonimato. Y muchísimas gracias. Tenemos una parte de México con nosotros. Y bueno, decirles mucha salud y bendiciones para todos. Que es lo más importante. Que se cuiden y se protejan. Y que Dios y esa Virgencita los cuide y los proteja. Y les decimos que tengan un bonito día. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!